Mira, es algo que se ha venido gestando ya desde, te diría desde el 2014, pero sobre todo desde el año pasado. Era evidente que esta crisis cambiaria que Bolivia empezó a vivir desde el año pasado iba a derivar en inflación. Al principio el gobierno negaba esto y decía la economía está bolivianizada, tú, yo, cualquier persona que nos escuche hoy día va al mercado y compra en boliviano. El boliviano está fuerte, los argentinos ahorran en bolivianos, y te decían, tú vas al mercado y compras todo en bolivianos. Así que el dólar no es un problema. Lo que se olvidaban es que para producir arroz, lo que escuchaba en las notas previas, necesitas combustible que es importado. Necesitas a veces semilla que es importada, necesitas química que es importada. Por lo tanto, esto tenía que derivar en un incremento de precios. A eso agrégale la irresponsabilidad de algunas declaraciones. Acuérdate el año pasado cuando el dólar, este año, en agosto, antes del anuncio del presidente, una ministra que decía que el dólar debería estar a 14, o un presidente del Banco Central que te dice, anda a buscar tus dólares al sistema financiero. ¿Y dónde lo van a encontrar? No los van a encontrar porque el presidente del Banco Central sabe perfectamente que el Banco Central no le da dólares al sistema financiero. Si yo te obligo a ti a vender tus servicios a un determinado monto, me comprometo a proveerte bienes, el pan, la leche y todo lo demás, a precios que estén dentro del monto al cual yo te estoy obligando a vender tus servicios. Lo mismo pasa con el dólar. El Banco Central ha impuesto o impone, en este caso el Ministerio de Economía, el tipo de cambio oficial, pero ya no entrega divisas a ese tipo de cambio. Por lo tanto, los bancos, tú, yo, cualquier persona, las casas de cambio hoy día obtienen dólares a precios de mercado, que están muy por encima de los dólares. Entonces, en definitiva, lo que el presidente está haciendo es, yo te diría, casi una burla con la gente, sobre todo con el sector productivo, porque la gente hoy día ya no tiene capacidad de ahorro. Ese es el otro tema. Con la inflación, el sueldo de las personas o el ingreso que reciben ya no alcanza para llegar a fin de mes y decir me voy a comprar 50 o 100 dólares. O sea, el que está obligado a comprar dólares es el productor. Y a ese productor hoy día le han dicho pues que vaya a conseguirse dólares donde pueda, ¿no? Ayer veíamos un reclamo de una depositaria, de una empresaria que le decía a un banco que ella puso un DPF y que le devolvieron la plata en bolivianos, que no le querían devolver al cambio que hoy se está manejando en las calles. Nosotros hablábamos con Tufi, esto lo repito un poco, lo dije más temprano, y hablábamos que finalmente todos terminan siendo víctimas del sistema que lleva a un enfrentamiento interno entre el que deposita, entre el banco, porque en sí es el Banco Central, tengo entendido así, usted me corrige, el que le da los dólares a los bancos, ¿no? Entonces, eso llega a un enfrentamiento, nos llevan a un enfrentamiento. ¿Es correcto esto? Sí, correcto. El problema de mantener una regulación que no es posible de cumplir genera conflictos. Los bancos saben que el tipo de cambio hoy día en la calle no es 6.96. De hecho, ellos compran en el exterior a los exportadores o a quien sea que les venda a mucho más que eso. 11 bolivianos últimamente ha ido subiendo. Pero al mismo tiempo no están obligados a devolver a un tipo de cambio que les haría perder muchísimo dinero. Y claro, evidentemente, en este caso el banco no pierde su dinero, pierde el dinero de los depositantes. Por lo tanto, tiene que recurrir a medidas a veces hasta agresivas con el depositario. Ahora, ciertamente la persona que llevó dólares al banco quiere que esos dólares vuelvan. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Bueno, el banco ha dejado estos dólares en el Banco Central y el Banco Central se los ha anotado en una cuenta, pero luego se ha gastado esos dólares. Entonces ahora el banco, cualquiera que vemos en la calle, requiere los dólares al Banco Central y el Banco Central no se los entrega. O le dice lo mismo que le ha dicho el banco a la señora del video. Yo te devuelvo los dólares, pero a 6.96. Entonces el banco depositario va y le dice a la señora del video, mire, le voy a devolver a 6.96, y ella obviamente ve que la realidad es totalmente distinta y entra pues en una situación de desesperación. Entonces el gran problema acá es una autoridad en general, un equipo económico que no acepta una realidad que ya es innegable. El país tiene una nueva situación en la que el tipo de cambio oficial ya no existe. Tiene una nueva situación en la que los combustibles ya no son factibles de pagar al precio que estamos pagando y que el gobierno tampoco tiene suficientes dólares para hacer las operaciones que se ha comprometido a hacer, ¿no? Bien. Vamos a integrar a la mesa
a don Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado. ¿Cómo está, Marcelo? Gusto en saludar. Acérquese al micrófono. Bájelo un poquito si quiere para que... ahí está. ¿Cómo Gracias. está, don Marcelo? Bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Asuntos Centrales. Y bueno, la verdad que muy preocupados por toda la situación que está viviendo en este momento el país, principalmente porque hay una incertidumbre generalizada en la población. El gobierno ha perdido totalmente la credibilidad y principalmente nosotros observamos que no tienen la voluntad ni el interés para poder solucionar el problema económico que vivimos. Por esta razón, nuevamente ya son 1 año y 9 meses que estamos movilizados como sector. En su momento hemos pedido a la población que se sume al pedido y principalmente al rechazo y a todo lo que significa esta situación de la crisis económica que ya se venía hacia atrás, y lo que no entendemos nosotros es el gobierno, el Estado, nos guste o no nos guste, representa autoridad, representa como si fuera el papá de una casa, de una familia. Y la situación que nos está llevando a ellos no asumen ese papel. Si yo como persona tengo una familia, voy a hacer hasta lo imposible para poder darles todo lo que necesitan a mi familia, a mis hijos, pero el Estado no se preocupa, no le interesa solucionar el problema, y esta situación ya es recurrente. Y entonces, desde la última... ¿Por qué no le interesa solucionar el problema al Estado? Porque toda esta situación que está ocasionando en el país, hemos llegado a la conclusión que es una situación premeditada, que ellos están buscando que haya todo este desorden económico, político, porque obviamente que la mala experiencia que se puede ver cerca a Bolivia, Cuba y Venezuela, partió de eso, ¿no? De que principalmente los estados, los gobiernos que asumieron el poder, pues asumieron como si fueran un reinado y nosotros fuéramos unos esclavos, ¿no? Y la situación ya se ha visto también, tal vez no tan a tanta situación como en los países que nombré, pero ya EMA, para distribuir alimentos a la sociedad, no tiene la capacidad para poder dar contento a la gente que va a estos supermercados del Estado. Y bueno, hay que simplemente abrir los ojos, ¿no? Entonces, por eso que le decían, como sector ya no hemos aceptado ninguna negociación con el gobierno, porque simplemente es una situación de dilatar todo. Cuando ustedes escuchan mesas de trabajo, técnicas y todo, es simplemente para prolongar y extinguir la movilización que se pueda tener. Y bueno, por eso que ya hemos decidido nosotros no reunirnos más con el gobierno, porque no tienen nada más que ofrecer. Han firmado acuerdos, han firmado diferentes situaciones para garantizar los dólares, que son primordiales para poder desarrollar la actividad económica en el país. Les guste o no les guste escuchar esa palabra, pero se necesita dólar para poder comprar materias primas, productos terminados, comestibles fuera del país. Y en este momento lo que también con este supuesto decreto de comercialización libre, que no tiene nada de libre, se necesita dólares. Ya el gobierno ha salido a decir que el Banco Central tendría una cantidad, pero más allá de esa cantidad, que los importadores busquen el mercado paralelo. Es una barbaridad, están queriendo ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, por eso es que decimos que toda esta situación de la pelea interna entre él y el otro, ¿cuándo lo van a detener? ¿Cuándo van a tener credibilidad si quieren que ¿Qué se intenta lograr hoy con el anillazo, don Marcelo? Porque ha sido una convocatoria que ha sido muy aceptada en este momento. Estamos viendo que en las redes la convocatoria ha crecido de forma muy fuerte. ¿Qué se intenta lograr hoy con esto? Muchas personas o parte de la sociedad piensa, ¿y qué logramos con el anillazo, el rotondazo? ¿Qué vamos a conseguir? No van a aparecer los dólares, no van a aparecer el diésel, no va a solucionarse el problema de la crisis. Pero no es nuestra intención solucionar. Nuestra intención es que la sociedad, el pueblo en su conjunto, con las instituciones, organizaciones, juntas vecinales y todo lo que significa la ciudad en este momento, Santa Cruz, pero luego también las provincias, se tiene planificado poder llevar una marcha de protesta, es despertar a la gente, a la sociedad, que abran los ojos, que se manifiesten qué es lo que se podría hacer, y principalmente reencontrar a la gente con las movilizaciones, porque si no hacemos eso, lamentablemente estamos predestinados a poder ser totalmente sofocados por el gobierno central. Gabriel, yo lo escucho a Marcelo, pero también a otros sectores he escuchado diciendo al gobierno no le interesa solucionar este tema. ¿Cómo se puede entender que al gobierno no le interese solucionar un tema económico que finalmente lo termina complicando él mismo también?
Mira, yo creo que es un conjunto de factores. Marcelo ha dado una palabra clave que es credibilidad. Todo gobierno tiene el poder suficiente o el poder relativo a la credibilidad que tiene con la gente, y este gobierno ha dilapidado su credibilidad precisamente por lo que mencionaba Marcelo. Venimos con mesas de trabajo, venimos con plazos que se ponen y no se cumplen. Vamos a arreglar esto en 10 días, vamos a solucionar esto en un mes, vamos a solucionar esto hasta el final del año. Es decir, el gobierno ha venido dilapidando su credibilidad, y por lo tanto cada medida que toma no tiene el efecto que espera, porque claramente las personas ya no le creen. El otro elemento tiene que ver con una incapacidad técnica enorme. Hemos tenido varias autoridades al frente de ministerios clave que no han sabido responder o entender, por ejemplo, la realidad de la economía. Una cosa es el modelo económico, donde puede estar la ecuación y el número, pero en el fondo los que hacen economía, Marcelo, tú, el productor que nos escucha, cualquier persona que hoy día está en la calle, tiene una dinámica muy distinta a la que el funcionario público desde un escritorio allá en La Paz puede entender. Y el problema es que el gobierno no ha sido capaz de escuchar a estos sectores. Recién desde hace unos pocos meses vemos al gobierno interesado por sentarse con los sectores, efectivamente, escuchándolos y tomando en consideración. Pero no es más propuestas distractivo que ahora, soluciones. Ahora resulta poco útil, porque ya no tiene recursos para implementar las soluciones. Cada medida o cada solución que tú puedas implementar o quieras implementar requiere recursos, y el gobierno ya no tiene recursos suficientes, tampoco el sector privado, y eso es algo que también hay que comprender. Hoy día no hay dólares tanto en el gobierno como en el sector privado. El sector exportador ha pasado un muy mal año el año pasado, el clima ha sido muy malo para la agroindustria, los precios de los minerales no fueron los mejores, el sector hidrocarburífero está peor todavía. Entonces, evidentemente no hay recursos para implementar las soluciones que el gobierno está dispuesto a implementar. Y finalmente, con esto termino, el tema de este encasillamiento ideológico que tiene el gobierno. Se ha aferrado a una serie de condiciones, el modelo social, económico y productivo, que impiden que el gobierno acepte tomar las soluciones que se deben tomar hoy día. El gobierno está empecinado en mantener una línea ideológica, ya ni siquiera económica, que evidentemente no está acorde con la situación actual. El mundo que Bolivia enfrenta ha cambiado sustancialmente después de la pandemia, y por lo tanto las políticas económicas deberían haber cambiado. El presidente Arce no está dispuesto a aceptar eso, y él continúa con una línea ideológica que podría haber funcionado hace 15 o 20 años, pero hoy día ya no es óptima para la situación. Marcelo, ¿cómo está el abastecimiento del diésel? No se ha normalizado, todavía hay colas. Indudablemente hemos podido notar que ha habido aumentos, sí, de los volúmenes que han sido entregados de este fin de semana principalmente, ¿no? Hemos verificado personalmente desde el día jueves cómo iba. El domingo han trabajado todavía YPF distribuyendo cisternas, pero más allá de que pueda haber en este momento circunstancialmente que hayan comprado un volumen significativo, no significa que se haya solucionado el problema. Es simplemente una situación de un periodo que podrá durar 3 semanas, algo mucho un mes, pero se va a regular nuevamente la situación de que va a escasear otra vez el combustible. Ya lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Desde febrero del 2023 nosotros estamos ya con la dificultad del abastecimiento, y el problema mayor de toda esta situación, el combustible es parte de un problema mayor, y es la crisis económica ocasionada por la falta de recursos, principalmente dólares, del ingreso que percibía el Estado por la venta de diferentes cosas, principalmente el gas. Ya no se vende a la Argentina, y entonces no tienen el dinero suficiente, ya han usado las reservas. Entonces, ¿hasta cuándo más nos van a prolongar? Están viviendo de puro préstamo, y el préstamo para nosotros como sector que tributamos el 40% más o menos de lo que facturamos, IVA, IT, IUE, es para nosotros realmente muy asfixiante la situación impositiva, y no hay de dónde. En este momento el camión, le digo, un conductor asalariado gana más que el propietario de un galeón. Entonces es demasiado insuficiente tal vez la reacción que tiene el gobierno, porque no va acompañada de medidas estructurales. El combustible es circunstancial, puede ser que y nosotros nos cuestionamos de dónde sacan la plata para pagar, por ejemplo, las multas a las navieras. Son $40,000 que han indicado que es la multa por cada día que se retrasa. ¿Cuántos litros necesita un camión de diésel?
Mire, hablando de eso, un camión entre 600 y 700 necesita 700. desde Santa Cruz para poder ir hasta La Paz y poder completar un viaje de Y después de tiene que ida. volver a cargar, obviamente. Tiene que volver. Pero en este momento hay un racionamiento, solamente nos dan 400 Pero litros. la ANH lo ha negado. Bueno, pueden decir No, muchas le pregunto, cosas. ¿no? Porque Pueden- ha salido la versión, le estoy diciendo... Pueden decir muchas cosas, yo le digo por la experiencia y hay grabaciones también de los encargados de los surtidores que ha habido la disposición de dar solamente 400 litros. 400 litros. Entonces, obviamente que el chofer hace una fila de 5 o 7 días aquí, y en extremo 12 días la anterior semana, 12 días para viajar, 2 días ponerle en tránsito, tiene que hacer nuevamente una fila de 5 o 6 días en Oruro o en Cochabamba para reabastecerse y poder cumplir el trabajo. Entonces, El micrófono, por favor. Marcelo. lamentablemente la situación para nosotros es que no es rentable tener a un camión haciendo solamente una ida. O sea, todo el tiempo se le va a pasar haciendo el conductor filas en los surtidores. Hasta los mismos conductores han preferido dejar de trabajar, o sea, dejar el camión, devolverle al dueño el camión, guardarlo, porque no es sustentable para él. O sea, y aparte que tiene problemas de salud gástricos por la situación, que no tiene un baño, Ajá. no tiene los implementos necesarios para poder estar de una manera adecuada en la fila de los surtidores. Y bueno, se va sumando toda esa situación, y como le digo, la insuficiencia del combustible es mayor todavía para poder completar un viaje de ida y de vuelta de exportación e importación. Sí. Que completo un poco el dato. Bolivia consume por día más o menos 6,5 millones de litros de diésel. 6,5 millones de litros de diésel. En época alta de demanda en Santa Cruz, más o menos entre 2.5 y 2.7 millones de litros de diésel por día deberían asignarse a Santa Cruz. El YPFB hace un par de días anunciaba que ha descargado 295,000 barriles de diésel. Cada barril son cerca de 158 litros. Si uno hace la matemática, son 46 millones de litros de diésel. Si los divide entre 6.5, tenemos apenas para 7 días de combustible. Eso sin contar la demanda retrasada, todos los camiones que llevan 4, 5, 7 o hasta 12 días, como dice Marcelo, haciendo cola. Entonces, muy probablemente en las próximas semanas, yo no soy tan optimista como Marcelo, no creo que esto dure un mes, va a durar un par de días más y luego vamos a volver al desabastecimiento, porque la situación ya es crítica. Otro elemento que señalaba el presidente de YPFB que a mí me ha asustado mucho, es que Bolivia trabaja con 2 días de reservas. Para que te des una idea, Argentina trabaja con 60 días de reservas, Ecuador con 45 días de reservas. Eso significa que si por algún motivo Trabajamos al límite. si hay una carretera que se bloquea, se cae algún cerro o pasara cualquier cosa, nos quedamos sin combustible a los 2 días. O sea, realmente estamos en una situación dramática de abastecimiento de combustible. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo se vive en un país así, Marcelo? O sea, ¿cómo se vive? Le hago la pregunta porque todos lo estamos viviendo, ¿no? Lo vive cuando va al mercado, lo vive cuando se tiene que pelear con el chofer del micro que tiene que pagar 2.50, con todos bolivianos, lo vive cuando quiere retirar dólares y no tiene dólares, lo vive cuando quiere comprar dólares y no puede comprar dólares, lo vive cuando quiere salir al exterior y gastar su tarjeta y no puede aplicar su tarjeta. Y no me estoy inventando nada, todo esto es una realidad, pero ¿cómo se vive el querer hacer empresa, porque el transporte hace empresa, en esta situación? Como le decía, lamentablemente desde el año pasado, desde febrero de 2023, ya se veía venir esto, ¿no? En pequeña proporción, y bueno, ha ido aumentando secuencialmente. La verdad es complicado hacer empresa porque no se puede tener las garantías, la seguridad jurídica que todo el mundo habla y lamentablemente el gobierno nunca ha puesto en marcha. Y la falta de inversión, las empresas que se están yendo del país, las que tenían tal vez alguna incidencia, que eran marcas internacionales, un nombre nada más le digo, Kimberly, que tenía una fábrica, bueno, y otras empresas también que las han tenido que vender a bolivianos a precio de gallina muerta porque no es rentable, ya no da. Entonces, muy complicado, mucha gente del sector está viendo la posibilidad, por ejemplo en Paraguay le brindan la posibilidad de abrir una sucursal de una empresa. Entonces hay que ir viendo, porque si no se hace nada y principalmente no se exige nada y ellos como gobierno aceptar el problema que tienen, vamos a tener que
tener que ver días mejores fuera del país, porque la verdad, la inviabilidad es terrible. Los precios se han trepado muy elevados en repuestos, en todo lo que significa la misma operativa del camión es muy complicada. No se está importando repuestos como antes se hacía, por el que los aranceles, los gravámenes, todo, a pesar de que el gobierno ha dicho que se levantaban diferentes situaciones para poder de alguna manera paliar esta situación, en la operativa y en la realidad no es así. Entonces, lo que nosotros cuestionamos y sabemos que no hay solución de este problema del combustible, de la subvención que tienen. Ellos hábilmente lo han planteado con este decreto de la comercialización, importación libre, que no tiene nada de libre. Poder pasar la responsabilidad a la población, al privado. Es decir, bueno, ustedes me pidieron que libere la importación de combustible, bueno, ya cumplí y ustedes se las arreglan, es lo que ha dicho ayer, ¿no? Se le han dado a entender. Entonces, por eso que es el anillazo hoy día, precisamente porque... ¿Cuál va a ser la logística hoy? ¿Va a haber algún lugar de concentración? ¿Cómo van a ser los detalles? Bueno, los sectores, las instituciones, organizaciones tienen una rotonda responsabilidad. Entonces, nosotros como transporte tenemos una responsabilidad en la Madre India, en la Santos Dumont. Vamos a organizarnos, vamos a ir con diferentes situaciones de parte del sector. Pero lo principal es que esperemos que la población llegue, porque esta movilización, esta actividad, más que para los sectores que estamos en constante movimiento, o marchas, paros que hemos tenido, porque la situación ameritaba, ¿no? Entonces la sociedad que tiene que despertar los ojos, poder manifestarse y bueno, salir a la rotonda, estar las 3 horas, poder compartir, porque lo que se nos viene, si no hay una organización de la sociedad, se nos complica más. Indudablemente, y aclaro también, esta actividad no es con la finalidad de poder lavar la cara al presidente del comité cívico. No es nuestra intención y tampoco somos parte de esa situación. Es necesario que el respeto a la institucionalidad, respetamos al comité cívico demasiado, porque hemos apoyado en su momento, jugándonos nuestra cabeza incluso, pero también es necesario que asuman un mea culpa y vean que lo que se viene de aquí para adelante necesita el liderazgo de una persona fuerte, íntegramente visualizada con la situación, el problema que tiene la sociedad, y lo mismo con la gobernación en suplencia. Han sido lamentablemente muy vanas sus participaciones de reclamo, y lo que necesitamos en este momento es un liderazgo fuerte que vele los intereses del pueblo, no los intereses personales y sectoriales. Entonces, por eso porque de aquí se cumple esta noche la actividad. Seguramente mañana nos volvemos a reunir para ver cuál es el siguiente paso, porque no puede quedar, tiene que llegar en algún momento un cabildo general, pero fuera de intereses personales, fuera de todo interés político, porque se ensucia toda esta situación, y los que lamentablemente pierden con esta indefensión que se tiene de las autoridades es el pueblo, es la sociedad, porque necesitamos que alguien reclame y exija al gobierno, porque el gobierno tiene que cumplir su rol, gobernar administrativa, política y económicamente. Entonces necesitan ellos, o nosotros exigimos a ellos, que reduzcan su aparato económico en un 20-30%, porque gastan demasiado dinero. Nosotros al pueblo nos apretan el cuello para que podamos subsistir con lo poco que puede haber de ingresos en este momento, pero ellos siguen gastando, siguen prestándose plata, y la situación de la plata, el préstamo que reciben, tarde o temprano nosotros vamos a pagar. Nosotros pagamos el 40% de impuestos sobre una factura emitida, porque pagamos IVA, pagamos el IVA, pagamos el IT. Entonces se le ha dicho, la última reunión con el señor Montenegro se le ha dicho, hay demasiada presión tributaria sobre el sector, pero ellos lamentablemente ponen excusa, y una de la ley, que la norma, y bueno, ahí termina, ¿no? ¿Es qué hora de ser? Se nos acabó el tiempo. Mira, muy rápido para complementar lo que dice Marcelo. Ayer han presentado el presupuesto general del Estado para el 2025. Te dicen que el gobierno va a tener un déficit fiscal del 9%. No tenemos idea de los datos de este año. El año pasado bordeamos el 12% y este año parece que va a ser más todavía. Yendo a lo que dice Marcelo, prevén un incremento del gasto público del 11%.
cuando ellos mismos, el propio gobierno, prevé un crecimiento de la economía de solo el 3%. O sea, mientras la economía crece 3%, el gasto del gobierno se va a multiplicar por 4 veces ese crecimiento. Creo que hay una falta de responsabilidad muy grande del gobierno. Nosotros no podemos hacer política económica, esa es responsabilidad del gobierno, así que lo que nos queda es la movilización, nos queda el reclamo.